riqueza de estos pasajes, dividirlo en dos y poder dar una parte este viernes y después continuar. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nos va a llevar a aquello que nos vincula y que tiene que ver con el ejemplo de Cristo, primero va a ser una preparación para el corazón de los creyentes a los cuales él estaba escribiendo. Y para poder ver esto también estaba viendo lo que Tito había compartido la semana pasada, los últimos versículos, y es importante poder hacer énfasis en estos primeros versículos del capítulo 2, que dan la preparación que Pablo les da a los creyentes para luego tomar el ejemplo de Cristo. Es como si les dijeran que primero consideren esas cosas antes de pasar a comprender el ejemplo de Cristo. Y me parece necesario porque tienen muchísima riqueza y muchísimo desafío. En lo personal para mi vida y también creo que va a ser un desafío para nosotros. Cuando veíamos el libro de Filipenses y considerando algunas cosas que tienen que ver con el gozo del apóstol, nunca olvidemos dónde estaba él, la situación que le tocaba vivir, y al igual que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida vamos a ir pasando diferentes circunstancias, y la reacción natural del creyente que es espiritual, que está en Cristo, es siempre el gozo, que es diferente a una felicidad momentánea, que es diferente a solo sonreír por compromiso, es algo mucho más profundo, lo explicamos varias veces, y ahora Pablo va a hacer un énfasis en lo que es la vida cristiana y lo que es Cristo como un modelo nuestro. Entonces, pero para poder comprender esto, vamos allí, capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, volvemos a lo que Tito también nos había compartido. Sí, creo que Tito fue el último, si no me equivoco, ¿no? Sí, estoy en lo correcto. ¿Sí? Bien, Tito. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo, a la luz de estas cosas, va a hacer algunos llamados a los creyentes. Vamos a ir capítulo 2, versículo 1, leemos así: por tanto, dice el apóstol, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante. Dos versículos que vamos a tocar esta noche, pero que tienen mucha profundidad. En primer lugar, quiero que noten que dice sí varias veces, unas 5. Sí hay alguna consolación, sí algún consuelo, sí alguna comunión, sí algún afecto entrañable, y sí alguna misericordia, sí. Y es un énfasis del apóstol diciendo, bueno, si estas cosas están en ustedes, bueno, debe producir fruto o debe producir alguna acción. Entonces, en primer lugar, me parece necesario considerar la primera parte, si alguna consolación en Cristo. Entonces, en primer lugar, vemos que hay un consuelo necesario. Hay un consuelo necesario. Vamos allí, 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, dice, capítulo 1, versículo 5, dice así: porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así, dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra
consolación, un consuelo necesario en primer lugar es en Cristo. A la vista de lo que Pablo estaba padeciendo, que estaba en la cárcel, podemos decir lo que nos toca padecer a todos en medio de esta pandemia, lo que compartí siempre, presta atención a las cosas, a los motivos, lo que compartí aquí, que esa necesidad de poder ver a su familia, lo que compartía Daniela en cuanto a la mamá de Gaby, esa necesidad de poder despedir a un ser querido. Y muchas aflicciones nos están rodeando en este tiempo. Muchas aflicciones nos van a rodear toda la vida y al creyente le esperan aflicciones. Pero el apóstol está diciendo lo mismo que decía el 5 Corintios. Así como abundan esas aflicciones, abunda el consuelo. Abunda ese consuelo para que nosotros podamos permanecer firmes, para que nosotros podamos tener ese mismo gozo que sentía el apóstol Pablo. Entonces, en primer lugar, vemos que es un consuelo necesario. Entre tanta tribulación, entre tantas aflicciones que tenemos, necesitamos de ese consuelo. Un consuelo que es en Cristo y que es necesario en Cristo para poder vivir la vida cristiana. Es el consuelo que nos vincula con Él. Es el consuelo que podemos disfrutar a medida que estamos en Él. Por eso es en Cristo. Y como decía allí, el apóstol Juan, en el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, separados de mí, nada, dice, podéis hacer. Entonces, esa unión vital con Cristo, ese estar con Cristo, permite disfrutar del consuelo que solo Él puede dar. Y ese consuelo, también dice en otra parte de las Escrituras, para que nosotros podamos consolar a otros, y que va a hacer un énfasis acá Pablo. Entonces, en primer lugar, un consuelo necesario en Cristo, vital para vivir la vida cristiana. En segundo lugar, el amor. Y el amor siempre es la raíz y el fruto para la vida del creyente. Es la experiencia del amor de Dios, ¿sí? Un consuelo que es en Cristo y en amor. Un consuelo necesario. ¿Cuánto necesitamos de esto hoy? Muchísimo. Muchísimo por las circunstancias que nos toca vivir. Disfrutar de ese consuelo que solo el Señor puede darnos. En segundo lugar, veo acá que hay una comunión distintiva. Fíjense, dice, si alguna comunión del Espíritu, una comunión distintiva. ¿Qué es algo distintivo? Es algo que nos caracteriza. Al creyente nos caracteriza una comunión con el Espíritu, una comunión con Dios. Volvemos al ejemplo del Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, dice, ese lleva fruto, Él lo limpia para que lleve más fruto y produce mucho fruto. Como también había compartido hace un tiempo, esa comunión con el Señor, esa comunión que nos distingue, que nos caracteriza, hace que podamos producir esos frutos que solamente produce la comunión con el Espíritu. Entonces Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si realmente disfrutamos ese consuelo, si hemos disfrutado de alguna manera, seguramente podemos enumerar, y las personas más grandes podrían contarnos la infinidad de veces que el Señor ha consolado sus corazones en medio de la dificultad. Cada uno tendrá testimonios, tendrá momentos en la vida donde pueda compartir estas cosas. Entonces, si esto es así, dice, si hay, en primer lugar, una consolación en Cristo, una consolación de amor, y ahora dice, si hay alguna comunión del Espíritu, y esta comunión que nos caracteriza, que es distintiva, que sigue la idea del capítulo 1, fíjense, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente los comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, dice, para que, o sea que vaya veloz, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta comunión distintiva con el Espíritu, que es necesaria para combatir por el Evangelio, para combatir ardientemente por la verdad, como dice también el apóstol, es una comunión que nos caracteriza y que debería caracterizarnos. Estar cerca del Señor, disfrutar de esa comunión, es el Espíritu Santo también quien nos abre las puertas para estar en Cristo, quien despierta el entendimiento, despierta el intelecto, despierta la mente del hombre,
está perdida para que pueda conocer al Señor y pueda estar en Él, y es el mismo que también nos capacita, no solamente para poder estar en comunión con el Padre, ¿sí? A través del sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, sino que también nos capacita y nos da las herramientas para que podamos permanecer nosotros en comunión. Y eso son dos cosas que van de la mano. A medida que tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos. Tenemos comunión con nuestros hermanos cuando tenemos comunión con Dios. Así lo manifiesta el apóstol Juan en su primera carta. Es así, es sencillo, y nadie puede decir lo contrario. Nadie, dice Juan, puede decir que tiene comunión con Dios si no ama a sus hermanos. Es una manifestación de esa comunión. Entonces vemos que hay un consuelo necesario y vemos que hay una comunión distintiva. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que hay una vestidura apremiante. Dice el versículo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vamos allí, libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol, hablando sobre la vida cristiana, dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y si leemos acá algunos de los versículos que prosiguen, tiene casi la misma idea que nos está tratando en el libro de Filipenses, aun cuando esta carta la escribió mucho antes, pero la escribió en las mismas circunstancias, desde la cárcel. Y allí está apelando a que sus hermanos puedan estar vestidos. Ahí cuando dice vestido es una vestidura que tiene que ser apremiante. Es rápido, vístanse de esto. Por eso es necesario disfrutar de esa consolación que el Señor puede darnos en medio de esta circunstancia, disfrutar de esa comunión distintiva, y que es la que otros deberían ver. El Señor dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces es una comunión distintiva con el Espíritu, pero también entre nosotros, con nuestros hermanos, y también es necesaria una vestidura apremiante. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Necesitamos rápidamente vestirnos de estas cosas. Estas cosas harán que podamos amar, que podamos comprender, que podamos empatizar con nuestros hermanos. Tener misericordia nos va a hacer acordar a la misericordia que ha tenido el Señor con nosotros, que ha visto nuestra miseria, que ha considerado cuán miserables somos. Cuando uno ve allí la cruz de Cristo y uno ve que no tiene nada, no tiene ninguna cosa de la que el Señor pueda decir, hay algo bueno en nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces nosotros no podemos considerarnos más que los demás. Y es lo que Pablo después va a exhortar en la segunda parte. Pero considerando estas cosas, vemos entonces un consuelo necesario, una comunión distintiva, una vestidura apremiante. Y Pablo concluye, si el afecto y la compasión de Dios han producido en vosotros esas mismas cualidades hacia mí, esto lo escribí yo, dice, sabéis que yo tengo hacia vosotros, entonces haced completo mi gozo teniendo una misma actitud entre vosotros. Eso es más o menos lo que quiere decir el apóstol Pablo. Si el afecto y la compasión de Dios han producido en vosotros las mismas cualidades hacia mí, como las que yo tengo hacia vosotros, entonces dice, haced mi gozo completo, teniendo la misma actitud hacia los demás. A veces es muy fácil amar a alguien que nos cae bien, como decía el otro día, pero debemos usar ese mismo amor para amar al que no nos cae bien. Y el apóstol Pablo está haciendo un énfasis en eso. Dice, es el mismo amor que demuestran por mí que soy el apóstol, que capaz que me aman porque soy el apóstol Pablo, porque ahora estoy en cadena, ese mismo amor, esa entrañable misericordia es la que tienen que demostrar hacia los demás. Y Pablo está llamando a la unidad y el amor entre nosotros, basados en el consuelo de amor que tenemos en Dios y también en la historia de Cristo y en el Espíritu, y que hemos experimentado de alguna forma y que debemos reflejar hacia nuestros hermanos. Eso que hemos experimentado en Dios,
que gozamos en el Espíritu es lo que debemos experimentar y reflejar hacia nuestros hermanos. Ese es el llamado del apóstol para que podamos poder acceder a lo que viene después, que es considerar a Cristo como ejemplo, como aquel que nos vincula. Pero antes de esto, dice el apóstol, completad mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Aquellas tres cosas que había dicho al principio, bueno, Pablo dice, bueno, si realmente están disfrutando el consuelo del Señor y alguna vez en la vida lo han disfrutado, si realmente tienen una comunión con Dios y realmente hay una comunión hacia sus hermanos, si realmente están vestidos de entrañable benignidad y misericordia, entonces dice es necesario completar mi gozo. Y acá, aunque Pablo estaba hablando de él, es algo que tenemos que hacer, que el creyente tiene que hacer. En primer lugar, dice, Pablo nos va a ordenar, dice, por eso dice completar, está dando una orden, dice, sintiendo lo mismo. Sentir lo mismo es tener la mente de Cristo, ver las cosas como Él las vería y responder como Él lo haría. Tener la mente, sentir lo mismo es tener la mente de Cristo, ver las cosas de la manera que Él la vería y responder como lo haría Él. En segundo lugar, dice el versículo, teniendo el mismo amor, es demostrar el mismo amor a otros que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Y cuando vemos esto, en los versículos que después prosigue Pablo, vemos que es un amor que tuvo un costo. Entonces es mostrar el mismo amor a otros que el Señor nos ha mostrado a nosotros, un amor que cuesta. No es un amor que no nos cuesta, no es un amor que no nos va a costar. Es reflejar ese mismo amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús. Y dice también, unánimes, sintiendo unánimes. Dice, trabajar juntos en armonía para una meta en común. Y Pablo va hablando de estas cosas, dice, algunos predican el Evangelio por contienda o por vanagloria. Entonces, se trata de tener la misma meta. No hacerlo ni para la gloria nuestra, alguno podría decir, bueno, mirá cómo yo predico, ni para generar un problema. Alguno lo puede hacer tal vez para generar una división, para arrastrar a otros, para producir un malestar, una persona que tal vez, no sé, por algún motivo, por alguna enfermedad no puede salir a hacerlo, o no lo puede hacer donde está, o lo hace mal, pero generando algún tipo de conflicto con ese objetivo. Pero acá Pablo está diciendo unánimes, trabajando juntos en armonía para una meta en común. Es un llamado, y es algo que debemos hacer todos. Tal vez uno piense que lo está haciendo mejor que otro, pero a la luz de lo que Pablo va a hacer después, nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta un montón. Entonces debemos tener todas estas características. Y Pablo termina diciendo, unánimes sintiendo una misma cosa. Y esto es actuar de una manera tan unida que sea evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras vidas. Esta definición de William Barclay, de McDonald dice así, actuar de una manera tan unida que sea evidente la mente de Cristo está dirigiendo nuestras vidas. Entonces, trabajamos de esa manera, nos movemos como iglesia de esa manera. Algo que estaba leyendo mientras leí uno de los comentarios es que esa comunión, la comunión con el Espíritu, es una comunión que no es solamente unipersonal, sino que es una comunión también social entre los hermanos, una comunión comunitaria, porque hace que todos nos movamos en el mismo sentido, en la misma dirección. Al estar en comunión con Dios y el otro, el que está a mi lado, tiene la misma comunión con Dios, hace que busquemos el mismo objetivo. Eso no quiere decir que seamos iguales, porque cada uno tiene su forma de ser, su forma de sentir, pero quiere decir que tengamos estas cosas, la mente de Cristo, una mente renovada, una mente que no va a buscar lo suyo, una mente que no va a anhelar una vanagloria, sino que va a buscar un objetivo común, que es el progreso del Evangelio,
que es que la iglesia crezca, que es que nosotros podamos parecernos cada vez más a Cristo. Así que creo que nos queda mucho para poder reflexionar, para entrar en lo que Pablo va a decir después, a tomar el ejemplo en Cristo. Pero Pablo acá está haciendo una expresión, podríamos decir, positiva. Si hay estas cosas, si hay estas cosas en nosotros, entonces debemos comenzar a manifestarlas. Una de las cosas que decía que es un amor que cuesta. Nos va a costar, por supuesto, nos cuesta, debería costarnos. Pero sin duda que tenemos ese consuelo necesario, ese consolador que está con nosotros para ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Es quien nos da la capacidad para que podamos tener comunión, permanecer en comunión, guardar esa comunión que el Señor ha hecho posible. Guardar esa unidad que el Señor ha hecho posible entre nosotros. Esa unidad en el Espíritu. Así que el Señor bendiga su palabra y que nos prepare para la segunda parte donde vamos a considerar al Señor Jesucristo, que fue lo que dejó por nosotros, que fue lo que padeció. ¿Y cuál es el ejemplo máximo a evitar, el ejemplo máximo a imitar en la vida del creyente? A veces queremos muchas cosas y que nos recuerden de tal manera y que los demás puedan hablar bien de nosotros y que las personas nos quieran y ser trascendentes, pero cuando vemos el ejemplo de Cristo, buscó todo lo contrario. Así que el Señor prepare también nuestros corazones y podamos nosotros también en nuestros hogares seguir meditando en estas cosas. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias Señor, porque habiendo Señor tú guiado los corazones para escoger estos versículos, sin duda que nos damos cuenta que vivimos situaciones similares a la del apóstol, estar encerrados, a veces con falta de recursos, a veces lejos de nuestros familiares, de nuestros amigos, a veces teniendo, Señor, que de lejos escuchar noticias de su situación física y no poder acercarnos, situaciones donde no podemos despedir a nuestros seres queridos, y sin duda, Señor, que tú estás hablando de nuestros corazones. Te pedimos que preparen nuestras vidas para cuando volvamos a encontrarnos físicamente allá en la iglesia. Que tú pulas todo lo necesario, que quites, Señor, todo lo que está mal, y que nos ayudes a poder perseverar y mirar estas cosas. Ese consuelo de amor que un día tuviste con nosotros, esa entrañable misericordia que mostraste al derramar tu sangre en esa cruz, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Y también, Señor, ver esa gracia que nos sustenta cada día a través del Espíritu y que nos llama, Señor, a tener una comunión íntima contigo. Y que nos llama, Señor, a poder tener comunión con nuestros hermanos. Que así podamos hacerla, obedeciéndote y completando tu voz, oh Dios, sabiendo que estas cosas te agradan. Pedimos que tú nos acompañes, nos cuides en nuestros hogares, proveas todo lo necesario en este tiempo y también consueles cada corazón, Señor, que está triste, preocupado, ansioso, para que pueda disfrutar tu paz. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.